La pobreza infantil se introduce como uno de los índices precisamente más llamativos de ese conglomerado de asuntos pendientes para España. La pobreza infantil, por cierto, junto al abandono escolar temprano, que podría afectar negativamente a la igualdad de oportunidades. Es otro de los frentes abiertos. Manuel. Sí, es uno de los frentes abiertos. A ver, yo no niego que este país tenga problemas, pero desde luego soy el primero en decirlo, es decir, y lo dije antes, creo que el origen de todos estos problemas es la tasa de paro y no es normal que un país desarrollado como España sufra una tasa de paro del 16% en plena recuperación económica, pero es que tampoco es normal que durante 40 años de democracia la tasa media de desempleo en este país sea del 17-18%, incluyendo las épocas de recesión y las épocas de burbuja y de crecimiento económico. ¿Será porque tenemos uno de los mercados laborales más rígidos del mundo? Pues esa es la clave del asunto. Comentaba antes Raúl, que a mí me parece interesante, ha dado con la pregunta adecuada, lógicamente luego ha fallado estrepitosamente en todo el diagnóstico, pero la pregunta era acertada. ¿Por qué en España los empresarios contratan trabajadores temporales para trabajos indefinidos? Pues bien, Raúl, yo si quieres te respondo la pregunta. En España hay una tasa de temporalidad del 25%. Es decir, el 25% de todos los trabajadores tienen un empleo temporal, el 75% lo tienen indefinido. Pero ¿por qué ese 25% es tan elevado en comparación con otros países europeos? En primer lugar, esa tasa del 25% es inferior a la tasa de temporalidad que tenía España en plena burbuja inmobiliaria. Cuando todo iba bien, la tasa de temporalidad en España era del 30%. Así que ahora que tanto se habla de precariedad como el mal mayor de la sociedad española, resulta que era más alta en plena burbuja inmobiliaria cuando todo iba inicialmente bien. Mi pregunta, ¿la burbuja es tu modelo económico deseado? No, al contrario. Estoy diciendo simplemente que ese problema no es de ahora, ese problema es de antes y es de siempre. Y a lo que voy, ¿por qué entonces la tasa de temporalidad en España es tan alta? ¿Será, pregunto, con cierto tono de ironía, será porque los contratos temporales son más baratos a la hora de despedir que los contratos indefinidos? ¿Será que el coste de indemnización por despido en los contratos temporales es de 8 días por año trabajado, mientras que en los contratos indefinidos es de 20 días en caso de despido procedente y de 30 días por año trabajado en caso de despido improcedente? Mi pregunta es, ¿por qué otros países tienen una tasa de temporalidad mucho más baja o directamente no existe esta dualidad en el mercado laboral? ¿Por qué países como Reino Unido, como Dinamarca, como Suecia, como Noruega, como Alemania, como Irlanda? La receta, no desde su punto de vista, no sé si infiero lo correcto, es ir a los contratos, efectivamente, a un número mayor de contratos indefinidos, pero con el sistema de despido de los temporales. Efectivamente, Dinamarca, que tiene una tasa de paro del 4%, no hay coste de indemnización por despido. Ni siquiera hay salario mínimo. A diferencia de lo que nos intenta vender la izquierda, la mayoría, muchos países de la zona euro que son ricos, enormemente ricos, no hay salario mínimo ni hay indemnización por despido y tienen tasas de paro mucho más bajas, del 3, 4, 5% y salarios más altos. Bueno, pues vamos a escuchar qué nos dice en ese sentido Jordi Square. Hombre, pues la solución que están encontrando, la que propone el propio compañero Manuel, es la de, para que no haya dualidad en el mercado de trabajo, igualarnos todos a la baja y ser todos como si fuéramos en la práctica temporales, porque a ti te pueden decir que tu contrato es indefinido, pero si despedirte es barato o es muy fácil legalmente, pues no hay ninguna diferencia con el temporal y el indefinido. Al final se te puede echar a la calle con muchísima facilidad, que es lógicamente lo que en una economía capitalista necesita el empresario, poder adaptar flexibilizar su plantilla y adaptarla a sus necesidades. Y es que funciona así, por eso yo no creo que estemos enfrentándonos a errores o a malas políticas, simplemente se está haciendo, por regla general, las políticas que quieren las grandes empresas en todas partes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que combatir, porque yo no estoy de acuerdo en si tienes talento, tienes trabajo. Porque es verdad que hay 100.000 empleos sin cubrir por falta de personas cualificadas, según los informes, pero es que hay casi 4 millones de parados. ¿Es gente sin talento? ¿O refleja que vivimos en una sociedad con una enfermedad profunda que no es capaz de aprovechar las capacidades que hay humanas? Y el problema no es la contratación al despedir, porque aquí en España se ha despedido por millones y se ha contratado por millones. Se puede hacer perfectamente. El problema es este sistema social. Y yo niego la mayor. Es decir, lo que necesitamos es una sociedad en que la economía se base en la cooperación. Y eso el capitalismo no lo podrá hacer, no en la competencia y en la explotación de los trabajadores. Y eso exigiría, por ejemplo, que los sectores estratégicos de la economía fueran públicos y sometidos a una planificación democrática de la economía.
que esa es la clave que podría darle la vuelta a esta situación, aquí en Europa. Ajá. Si no, la dinámica, la ha descrito muy bien el profesor, pues a la que tenderemos es a una sociedad en que habrá un paro crónico, que estará ahí, unas condiciones siempre precarias para una gran parte de los trabajadores y una tendencia a que el gasto social, que es lo que evita que mucha gente esté en la pobreza, no el capitalismo, el gasto social, pues efectivamente se pierda, ¿no? Porque la mayoría de los pensionistas, si no fuera por las pensiones, vivirían en la pobreza. Pero quitaros la gafa ideológica por un momento. Por favor, quitaros la gafa ideológica por un momento. ¿Me estás diciendo en serio que el modelo que defiendes para España es un modelo no capitalista? Es decir, hablemos claro, un modelo comunista como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Ecuador, como el de Bolivia, como el de Corea del Norte, como el de África subsahariana. ¿De verdad me estás diciendo que tu modelo para España, para el conjunto de los españoles, es someter a la población a una dictadura totalitaria y a una economía planificada que ha llevado a la muerte a millones y millones de personas? ¿Ese es tu gran modelo para España? Mira, ¿por qué digo que os quitéis la gafa ideológica? Si a mí me decís, si conseguís decirme un solo país comunista, uno solo, que haya triunfado, que sea un país rico en donde la gente vive bien y haya superado los malvados países capitalistas, yo me vuelvo comunista en este mismo momento, hombre. Pero es que no hay ni uno, no hay ni uno. Por eso digo, quitaros las gafas por un momento. Me hablas del caso de España. ¿La tasa de paro es muy alta? Sí. ¿Hay pobreza en España? Sí. No tanto como decís, pero sí. ¿Hay graves problemas? Sí. Y ahora te digo, os he puesto muchos ejemplos, os hablo con datos, no con ideología, con datos. Irlanda, Reino Unido, Suecia, Alemania, Noruega, los países del norte de Europa, ¿por qué tienen una tasa de paro tan baja y la renta per cápita es tan alta siendo países enormemente capitalistas? Ahí, ¿Por qué? ¿Por qué será? Bien, cuando él acaba de hablar, hablo yo. Mira, yo no estoy defendiendo que haya una dictadura. De hecho, vivimos en una dictadura del capital con matices. Sí, esa es la triste realidad. Obviamente, la mayoría del mundo hoy en día es capitalista, efectivamente, y es el que marca todo. Y la prueba es que nos está llevando a una desigualdad y a una explotación creciente en todo el mundo. Y no hay vías de solución por vías capitalistas. Yo lo que estoy planteando es que hoy en día los oligopolios que están en manos privadas funcionarían mucho mejor con una planificación democrática y pública, cosa que jamás va a pasar en un mundo capitalista. Obviamente, para eso hay que pelear, pero digo que eso funcionaría mucho mejor que lo que tenemos ahora, que es el fracaso. Yo no estoy defendiendo ni el modelo de la Unión Soviética, ni ningún modelo en particular. Estoy planteando que, por ejemplo, una como utopía. No te he interrumpido, ¿verdad? Hoy tenemos un ejemplo muy concreto. La sanidad pública, que está muy mal gestionada, y sin embargo es muchísimo más eficaz, mucho más justa, y funciona mucho mejor que la privada. Porque la privada simplemente garantiza que el que es más rico tiene mejor atención que el que es más humilde y pobre. Entonces, yo lo que defiendo es que los sectores como la energía, que si son una empresa privada son un negocio, estén controlados democráticamente y la energía se utilice para que la gente tenga atendidas sus necesidades, no para hacer un beneficio con él para una minoría. Y eso se puede hacer si la economía es pública y ahí, a partir de ahí, eso puede funcionar mal, pero también puede funcionar bien si lo controlas democráticamente. Es decir, planteo un cambio radical y no me sirve decir, es que la Unión Soviética, sí, la Unión Soviética fracasó, pero para eso nos sirve para aprender. Y yo digo, el capitalismo también ha fracasado, necesitamos otra alternativa y es la que yo defiendo aquí.